¿Sí se escucha? Bueno, pues vamos a empezar. Nos toca la lección número 19 acerca de la rencilla. Y en primer lugar vamos a ver cuál definición tienen. Me gustaría escuchar sus definiciones. ¿Quién me quiere compartir? Yo. Dice resentimiento o rencor entre dos personas que suelen manifestarse en discusiones, riñas o actos de venganza. Ok. ¿Alguien tiene una definición? Dice cuestión o riña que da lugar a un estado de hostilidad entre dos o más personas. Luego busqué hostilidad y es una persona que está siempre molestando a alguien, insistiendo en atacarla o en estarla ofendiendo. Okay. ¿Alguien tiene alguna otra? Yo tengo la misma de Cariño también. ¿Sí? ¿Nadie tiene una diferente? ¿Lo mismo? Ok. Bueno, pues sí, todas tenemos eso. Yo tengo ambas. En una vez que lo contesté, tengo la que tenía Charito. Cuestión o riña que da lugar a un estado de hostilidad. ¿Y qué es hostilidad? Atacar, reñir, molestar a alguien con insistencia, estar ahí todo el tiempo. ¿No? Y después la que leyó Cari dice que es un resentimiento o rencor entre dos personas que suele manifestarse en discusiones, riñas o actos de venganza. Pero ¿qué es el resentimiento o el rencor? El resentimiento es un sentimiento persistente de disgusto o enfado hacia alguien por considerarlo causante de cierta ofensa o daño. Y este sentimiento se manifiesta en palabras o actos hostiles, o sea, de estar pelea, ¿no? Esa es lo que hoy vamos a estudiar. ¿Qué es una rencilla? ¿Alguien se siente exenta? Yo la verdad que no. Describe a una persona rencillosa. Debbie, descríbeme a una persona rencillosa. Es como, primero que está amargada todo el tiempo, como que no se siente cómoda o cómoda cuando hay paz, ¿no? Entonces es esta persona que aprovecha, por ejemplo, alguna división, algún rumor para instar a otra, a esta parte de la hostilidad, ¿ves? Como que busca eso, a veces hasta sutilmente, fíjate. No tiene que ser una persona que va todo el tiempo con escándalo y con violencia, sino a veces son esas personas que sutilmente entonces intentan crear esa atmósfera, ¿no?, de violencia. Pero tú lo estás como generalizando, o sea, tiene que ser así, es algo general que si alguien tiene, o sea, si alguien es rencilloso, entonces a fuerza siempre tiene que estar mal con todo el mundo. No con todo el mundo, pero regularmente una persona rencillosa es lo que dice es contra alguien, ¿no? Es contra alguien en específico. Pero muchas veces una persona rencillosa, si leemos a través de los proverbios, es como ya una actitud generalizada, sí, ¿no? Una persona que, o sea, como dice Debbie, es una persona que tiene un malestar, una amargura que ya va contra todos, ¿no? O sea, no está contenta de estar en paz. Bueno, yo puse que tiende a iniciar siempre pleitos, peleas, discusiones, ya es algo habitual en este tipo de personas. Habitual y general. Y no se dan cuenta esas personas. Hablan mal, aprovechan para hablar para hablar mal de alguien, difamarla. Está amargada esa persona, entonces, lo Sí. que habla. Exacto, es como que ya tiende a una práctica, ¿viste? Porque todos hemos sido rencillosos en algún momento, ¿no? Porque es la naturaleza que tenemos, ¿no? Entonces, pero no es lo mismo una persona que en un momento haga algo que ya una persona que tiene la tendencia a eso todo el rato. Entonces, cuando tú dices una persona es mentirosa, por ejemplo, no es que un día haya dicho una mentira, es que ya es una práctica habitual, igual con la rencilla. No es que un día, sino que ya es como todo el tiempo. Creo que nace en un momento, ¿no? Y eso ya lo vamos a ver un poco al final del estudio del día de hoy, pero creo que sí nace en algún momento con una persona o en una circunstancia en específico,
¿no? Pero si esa circunstancia no se arregló, la persona va acumulando ese resentimiento, ese rencor, esa actitud hostil y después ya no es contra la persona que te ofendió, ya después se va extendiendo y esa misma amargura que se vuelve en el corazón de la persona va haciendo que no tenga paz aún con los demás. No puedes, o sea, ves lo negativo en las demás personas, en lo general. No digo que todas seamos rencillosas de la misma manera, pero sí son como los patrones que se van evidenciando. ¿Qué pasa una vez? ¿No? Por ejemplo, hay cosas que te van marcando desde la niñez, ¿no? De cómo fuiste tratada como hija, o pasó una circunstancia en tu vida desde pequeña que no superaste, no perdonaste, y va marcando tu carácter de una forma que cuando eres adulto, o sea, tienes que regresar hasta, ¿no? Algo a lo mejor muy tonto la comparación, pero ¿por qué le tengo miedo a los perros? ¿No? O sea, no es que la vida se me pasó que me fueran asustando los perros. O que te mordiera un perro. Ajá, pero hay un hecho y después te marca como una, no sé si está bien ante ese ejemplo, te va marcando tu vida, no sé si soy clara. Como que siempre hay un momento que detona. Como decía David, o sea, tiene mucho de nuestra naturaleza en cuanto a esto, pero hay algo que lo detona, ¿no? Por ejemplo, lo que hablabas tú en mi niñez, y yo abro mi corazón aquí, lo saben, pero por ejemplo con mi papá siempre hemos tenido situaciones muy delicadas con él, ¿no? Y eso ha marcado mi vida, pero eso lo llevé a mi matrimonio. Entonces mi escudo era ser rencillosa, ser molestosa con quién, con mi esposo, con algunos hombres también que los veía así como prepotentes porque era lo que vi en mi papá hacia mí. También me puse a la defensiva y me convertí en esa mujer rencillosa, rencorosa. Pero el rencor y la rencilla van contaminando a nosotras. No contaminan a otra persona, nos contamina a nosotros. Obviamente somos como gotera continua, ¿no? Pero es un sentimiento y un resentimiento que hay en nosotras y nos va contaminando y aflora. No solamente con la persona que originalmente causó a lo mejor mi malestar, sino que tomamos a otras personas similares o que actúan similar a esa persona que me dañó y voy a aflorar, ¿no? Obviamente les puedo también decir que para mí ha sido una victoria en la palabra de Dios, o sea, tener una victoria correcta cuando voy a los principios bíblicos de amar como Cristo me amó, de perdonar como Cristo me perdonó y traerlo constantemente a mi mente. Eso me lleva a tener la actitud correcta. Aún en esto de victoria, sí, cuando estamos así desde la palabra de verdad, pero sí, cuidado con la rencilla porque son causadas quizás por el dolor que otra persona causa, pero que van a aflorar no solo con esa persona, sino que va a aflorar y me va a amargar con todas las demás personas. Pero entonces, a ver, una preguntita. Yo puse en la descripción, puse alguien que guarda rencor en el corazón hacia una persona, y cuando se enfrenta a esa persona brota en ella amargura tanto en sus palabras como en sus actos. Es correcto. ¿Es correcto? Pero entonces no es completo, porque entonces Pues lo que estoy entendiendo es que esa amargura, si yo tengo una amargura contra ti, en algún momento la voy a desencadenar en otras personas. No. Puedes llegar a desahogarte con otros. Hebreos dicen que debemos de cuidar que no tengamos ninguna raíz de amargura, o sea, no dejemos que nuestro corazón brote una raíz de amargura porque dice que eso después contamina a otros, ya sea que le extiendas tu amargura a otros hacia mí, en este caso el ejemplo, o que también te amargues hacia otras, porque ves como se caen las circunstancias similares que te hacen poner la misma Es como barrera. ir tachando personas similares. Tanto igual que por el caso más. Entonces, cacho. Y yo misma me alejo.
pero no es porque la persona se alejó de mí, sino porque yo veo, y ese rencor y rencor que hay aquí me hace tomar esa actitud cuando Dios me manda a amarla, a acercarme, a aceptarla y orar para que Dios la vaya cambiando en su momento, ¿no? Y ser parte del cambio en mi amor hacia Él. Pero es muy difícil cuando yo he sido herida y me he sentido herida, porque normalmente ¿qué hacemos? Rechazo a la persona. Pero si otra persona tiene algo parecido a ella, digo, este es igual, y voy contaminando con aquella persona que más confianza tenemos, normalmente hablamos, ¿no? En el caso mío con mi esposo, y lo voy contaminando. Es que mira, Nancy, ¿no? O con mi mejor amiga, o con la amiga que me dice, ay, es que Nancy dijo esto y a mí no me pareció, es que Nancy, ¿no? Y ahora pues usamos perdón, pero realmente, o sea, cuánto cuidado debemos de tener, porque eso va ofendiendo el carácter santo de Dios, nos va alejando de Él y no nos ayuda a crecer ni a nosotros ni a las personas que nos rodean. Entonces, realmente, o sea, si vos hablas de la persona, o sea, en primer lugar la persona la vas a tratar de rechazar, o sea, hola, buenos días, chao, ¿no? Lo más corto posible. Y después puedes llegar a contaminar a otros, desde los que más confianza tenemos hasta aquel que alguna vez te hizo un comentario y sí, le echaste un poquito más. O sea, sí, tenés razón, es así. Entonces sí hay que tener un poco de... Una pregunta, Nancy, en cuanto a la rencilla, ¿te lleva también a ser una persona mentirosa? No necesariamente. Bueno, por mentira a lo mejor podríamos usar exagerada, porque como que la rencilla maximiza lo de los demás y minimiza su actitud. En ese sentido podría ser mentirosa, pero a decir mentiras como tal, pues no necesariamente, pienso yo. Lo que es un hecho es que un pecado va a traer otro. ¿Sí? Y cuestiones de este tipo así tan profundo que a lo mejor solo tú lo conoces en Dios y solamente se refleja cuando estudiamos. Yo sé que es algo así, ¿no? Como que de seguro va a ir en una escalera descendente y pecado va a traer otro pecado. En su afán de pelear puede llegar a mentir. ¿Sí? Ya como cristiano dice, bueno, como yo decir, no, pues te falta de, ¿cómo se llama? Sin tener el temor a Dios, por eso hacen tantas cosas. Sí, evidentemente es una falta de temor a Dios. No, pero vamos a continuar, porque si bien la lección es corta, hay mucho que decir al respecto, ¿no? Y el punto 1, pues esta persona que es así, yo dije que pues que es enojona, es una persona debatiente, muchas veces somos personas ingratas, ¿no? Una persona rencillosa llega a olvidar, ¿no? el favor recibido y solamente ve lo malo. Entonces tendemos a ser ingratas cuando somos personas rencillosas, somos personas vengativas, ¿no? Fueron cosas que yo pude ver tal vez en mí misma, ¿no? Y el punto número 1, que ante tales personas pues no son deseables. Dice, nunca es deseable vivir con una persona rencillosa. Proverbios 21, 19, si me ayudan a leerlos, y Proverbios 25, 24. Dice, mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. Mejor es estar en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Prefiere uno estar en un lugar incómodo, 24 horas, ¿no? Desolado, vivir la soledad, la incomodidad, todo, por no estar con una persona de estas características, ¿no? Una persona amargada, una persona que todo el tiempo te está buscando el pleito, ¿no? Porque dejaste la puerta abierta, porque no sacaste al perro, porque no levantaste, pongo ejemplos de lo más habitual de nuestra vida, ¿verdad? En casa con el esposo, pero, o sea, es una persona que de todo te va a discutir, porque lo bueno discute, porque lo malo también. Entonces, y aparte de eso, una persona que es iracunda, o sea, lleva las cosas a una explosión, ¿no? No sabemos cómo va a reaccionar, mejor solas, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos sido esa mujer
que dices, híjole, mejor no voy, mejor me quedo acá, ¿no? Mejor. Pudiera también ser todo lo contrario, Nancy, o sea, cuando está ya el pleito o la discusión, sacarle la vuelta y dejar. Que sea una mujer rencillosa, así que evita el conflicto. Y pasarte de largo y dejar la discusión, el problema. Yo pienso que tiene que ver con la actitud del corazón, ¿no? Porque muchas veces no, a lo mejor no todas somos explosivas, ¿no? Hay otras que son más apagadas, no van a buscar el pleito, pero ¿qué se genera en tu corazón? Sí, porque por dentro vas, pero Mejor la dejamos hablar. Sí. Se acaba de hablar hace un momento de que son personas que son agresivas, que son conflictivas, y muchas veces esas personas están lastimadas y están reaccionando hacia todos, así como un león que está lastimado, pues al que se acerque le da el zarpazo. Entonces, si nosotros nos alejamos o les respondemos igual con ataque, pues más se va a acentuar su situación. Entonces, yo no digo que las apapachemos ni nada, sino ser un poco tolerantes, y si en alguna ocasión se da la oportunidad de que ella hable de su situación de infancia, de, no sé, económica, o con el esposo, con los hijos, a lo mejor eso le ayuda a sanar, ¿sí? Y si en vez de alejarnos o rechazarla, porque entonces pues ya también va a haber por nosotros un motivo de agresión por esa actitud que tuvimos. Entonces yo no digo que aguantemos, ¿no? Porque es difícil una persona así, pero ser un poco tolerantes y poder entender que podría estar lastimada. Y hay personas que tienen vidas tan difíciles que pues es oración por ellas, ¿sí? Que Dios sane su corazón, o que nos dé la palabra que ella necesita para que se tranquilice, para que vea que no todas son malas, o sea, o que no todas son iguales, que no generalice, que aquella persona que la lastimó, bueno, pues cuál fue el motivo, cuál fue la razón, y así no seguir la cadena, sino poder detenerla. Sí, Proverbios también nos dice que no respondamos al necio conforme a su necedad, ¿no? O sea, y muchas veces al ser rencillosos en cierta forma es mostrar necedad, ¿no? Entonces necesitamos responder como Cristo, pensar, ¿no? Que cómo hubiera Cristo respondido ante esta situación, ¿no? Que cómo hubiera mostrado él la respuesta de él. Bueno, yo viendo los versículos acá, porque yo dije, espérate, es que te está diciendo la Biblia, ¿no? Porque aquí era la Biblia, te está diciendo la Biblia que si estás junto a una persona rencillosa, pues que la dejes en su perreta, como decimos nosotros, y te vayas. Pues yo lo que veo es que te están poniendo como dos lugares donde puedes estar y cuál es mejor, ¿no? Primero te dicen que es mejor estar en un rincón ahí todo oscuro, todo echado, que estar con una mujer rencillosa en una casa bonita, en una casa espaciosa, ¿no? Entonces, y luego te dice que mejor estar en el desierto, muriéndose posiblemente, que estar junto a una persona así. Y nosotros tenemos que, o sea, que es mejor algo muy malo que eso. O sea, te está diciendo, es grave eso, ¿no? Es grave ser rencilloso y trae un clima que por mucho dinero o espacio, una casa linda que tengas o el lugar, no vale la pena. Es mejor, va a ser mejor para ti estar apartado, ¿no? Te pone esas dos ilustraciones y creo que lo que nos llama es, como decía acá la hermana,
Normalmente cuando somos personas rencillosas, los más afectados son las personas cercanas a nosotros. Donde más proyectamos es con las personas cercanas y a los que más afectamos somos a ellos. En un clima de confianza, ahí es donde vamos a hablar mal de los demás, a causar problemas. Si yo soy rencillosa, no voy a venir aquí que no conozco a casi nadie a causar problemas, ¿no? Lo voy a causar en mi casa con mi esposo. Entonces es como que nosotros darnos cuenta de, oye, estás como que esa persona o esas personas que están cerca de ti van a preferir en un momento, o va a ser mejor para ellos estar viviendo mal, estar, no sé, pasando que estás junto a ti, ¿no? Y entonces es a eso a lo que te llama. Mira, esta actitud está causando que esa persona prefiera estar, no sé, en el desierto, sin agua y muriéndose, que estar cerca de ti, ¿no? Entonces ese llamado a esa actitud no está bien. A veces piensas que ay, vamos a criticar esto, y mira, y esto que pasa, y piensas que no, que está bien, y te causa placer incluso, porque el pecado así, cuando tú lo estás haciendo, te causa placer, que, ay, mira, fulanita, no, está haciendo, y entonces, y piensas que está causando placer y que estás, un tema de conversación con esas personas cercanas, no, estás amargándole la vida a esas personas, ¿no? Hasta este punto, que sea mejor para ellos estar en un desierto. Entonces creo que el llamado es a la persona rencillosa, ¿verdad? El llamado es a la persona, no es a la otra persona que se aleje, como decía ella. Nosotros, si estamos en el otro lado, lo que debemos buscar no apapucharlo, no participar de eso, porque ¿ves? No es participar de ese pecado, sino, como decía ella, en amor, mostrarle la verdad, tratar de, ¿no? O sea, a eso estamos llamados. Claro. Pero creo que el punto es desde uno ser rencilloso, ¿ves? ¿Cómo estás afectando? ¿Hasta qué punto estás afectando a esas personas cercanas? Porque este personaje parece el esposo, ¿no? Lo que entiendo es que es el esposo. Sí. Y normalmente el esposo es el primero, ¿no? Sí, así es. Que bueno, por ahí lo veo. Vamos a seguir. Entonces queda claro que no es una persona deseable, una persona rencillosa es alguien con quien no se es agradable estar. No quieres estar ahí, ¿no? Y eso, como dice Debbie, eso es escrito para que lo pensemos las que lo somos, ¿no? O sea, eres rencillosa, ojo, te vas a quedar sola. Porque yo creo, perdón, pero quiero resaltar algo. En los dos mencionan que a las mujeres. ¿No? Y proverbio, hemos visto que en muchos proverbios menciona al hombre, ¿no? Sobre todo con la mujer, o sea, como que Dios es específico con nosotros. Yo creo que de esto todas cogemos. Sí, es nuestra tendencia. Y puede ser cosas graves o cosas pequeñas, como estar, por ejemplo, cuando tu esposo pone las llaves aquí, no las colgó allá. Pero corazón, no tengo 20 veces, aquí mira, aquí. No sé ustedes, pero yo muchas veces he tenido que medirme porque muchas veces soy así. O sea, estoy detrás de mi esposo, ¿qué los zapatos? ¿Qué esto? ¿Qué la ropa? ¿Qué es eso? Pero no es mi hijo. Es mi esposo, ya lo formaron. Hay algunas cosas que cambian por amor, pero qué cuidado tenemos que tener, ¿no? Yo ya tengo 27 años de casada, algunas tienen más, pero creo que Dios nos está explorando a las mujeres, ¿no? Y creo que en eso tenemos que hacer hoy. Sí, porque habla específicamente a la mujer, ¿no? Punto número 2. El rencilloso le gusta incitar a la contienda. Proverbios 26-21. Si me tienen, por favor, no puedo. Dice, el carbón para brasas y la leña para el fuego, y el hombre rencilloso para encender contienda. Óralo. Ya, está bien. Ya era hora. Pero es así, o sea, tú no puedes encender un fuego sin carbón o sin leña, o sea, si no tienes un cerillo, pues no hay forma, ¿verdad? Así es, una persona rencillosa se necesita para levantar contiendas, ¿no? Pleitos. ¿Qué hay a nuestro alrededor? ¿No? ¿Qué es lo que, si todo el tiempo estamos rodeados de conflicto, tengo que sentarme y analizarme por qué todo el tiempo estoy rodeada de conflictos? ¿Soy yo la que lo propicia? ¿O yo soy una persona que voy a buscar la reconciliación, buscar la paz, voy a ver lo positivo de la situación, o voy a clavarme en lo que está mal
y no ver lo bueno. Yo en lo personal tiendo a ser muy perfeccionista. Entonces, ¿qué voy a ver? Lo que está fuera del lugar, porque todo lo que está bien en su lugar, pues ya es para mí lo habitual. Pero voy a tender a ver lo que está mal hecho, ¿no? Y eso tiende a causar pues un conflicto, porque siempre estoy viendo lo negativo. No quiere decir que no procuremos el orden o la limpieza o lo que sea, no es que del todo está mal el hecho de ser perfeccionista, sino con qué actitud estamos haciendo las cosas, ¿no? Tanto me puede, como Dios le dijo a Jonás, tanto te puede la calabacera, o sea, tanto te puede que la toalla no se haya colgado para que se seque, o tanto te puede cerrar la puerta del closet. Cerrar la puerta La del pasta closet. exprimida de Después que es hasta la muerte. Hasta la muerte, ¿no? Pero eso es una mujer rencillosa. O sea, tanto te puede apagar la luz de la oficina. No, el otro día hablaba con él, me dice, es que siempre está apagada. Pues sí, siempre la apago. O sea, porque paso y la tengo que apagar. Y vuelvo a pasar y la tengo que apagar. Me dice, es que el 99% de la vez está apagada. Sí, Coloma, porque siempre la apago yo, o sea. Pero realmente es de valor. O ponle la circunstancia que tú quieras que te aqueje a tu vida. Pero a veces, o sea, hace falta detalles tan simples como esos para marcar nuestra tendencia a ser una mujer rencillosa. Ahora, lo que expone a una mujer que busca pleitos es que hay un problema en el corazón. La Biblia, y en Lucas, hoy nos tocaba Lucas en el devocional, creo, de la YouVersion, y habla, dice que no te hagas tesoros en la tierra donde el orín y la orina corrompen, sino te hagas tesoros en los cielos. Y dice, y donde está tu corazón, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Entonces, ¿qué hay en tu corazón que te provoca a todo el tiempo ir al pleito? ¿No? Entonces, ¿puedo comentar algo? Puedes decir. Perdón, solamente si tratemos de ser un poco breves porque se nos está yendo la hora. Gracias a Dios que estamos tomando la clase de, ¿cómo se llama? Pacificadores, ¿sí? Para mí, en lo personal, me ha ayudado muchísimo. Y creo que la hermanita Alice hemos de congeniar en algo. Cuando nuestros esposos ya están más grandes, ¿sí? Se van haciendo como niños. No grandes, sino grandes. Se van haciendo como niños, entonces para nosotros es más difícil. Pero gracias a Dios me tocó un devocional en donde me dice, es que yo quiero trabajar en ti, en esos puntos, en esos que te estoy mostrando ahorita, en esos quiero, porque quiero tu santidad. Entonces, que lo veamos así, o sea, Dios mío, ¿qué quieres que yo aprenda de esto? Sí, nada más quería yo comentar esto. Me ha ayudado muchísimo Pacificadores. Yo les recomiendo, los que no están conectándose, de veras que no nada más es para ayudar. Empezamos por nosotros mismos, por el hogar. Eso nos va a ayudar. Que se conecten, de veras que está hermoso. Sí. Nada más, hermanito. ¿Querías decir algo? No. Bueno, vamos a continuar. Entonces, la persona rencillosa levanta contiendas, pero lo que hay que checar aquí es qué hay acá dentro, qué estás guardando en tu corazón que te lleva a buscar el problema, ¿no? A lo mejor sí va y levanta contiendas porque, como el ejemplo que pusieron, ¿verdad? De mí, o sea, ya Lili tiene algo en su corazón contra mí, y como tiene algo en su corazón contra mí, levanta contiendas, no digo que las levantes, pero es el ejemplo, y va y le cuenta, o sea, Karina dice, ay, me fui mal con Nancy por esto, y dice, no, sí, a mí también, ¿no? ¿Sabes? Fíjate que ella, ¿no? Y empieza, o sea, pero hay algo acá adentro que necesita ser solucionado. La rencilla no viene, sí lo tenemos por naturaleza, pero es algo que en nuestro día alimentamos, si no solucionamos lo que queda acá adentro, ¿no? Pues vamos a continuar con el punto número 3. Dice que la persona rencillosa siempre causa molestias a la gente. Proverbios 27:15.
¿Qué dice? Si me lo leen. Gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. Dice, pretender contenerla es como refrenar el viento o sujetar el aceite en la mano derecha. ¿No? O sea, no hay forma. O sea, es molesta esta persona. ¿Viste esa gotera? Leí el comentario y cuando vimos el estudio de la mujer no sabia, hablábamos de este versículo también, ¿no? Y les hablaba de la humedad. Muchas veces no es evidente, a lo mejor todavía no sale el salitre en tu pared, pero hay algo que está mal y que se evidencia cuando la pintura ya se botó. Pero ahí ya está el daño, ¿no? La humedad es como esa que se va, ese carcoma o ese cáncer que se va comiendo ahí. O sea, si no me equivoco, por ahí corríjame, pero uno de los cánceres más difíciles es el cáncer en los huesos, ¿no? A lo mejor no es muy evidente, no sé si tú como doctora me puedas corregir o doctora, no sé. Porque se corre más rápido, pues es que los huesos es algo que nos sostiene, entonces sí es algo que se siente mucho mayor. No, pero es un cáncer muy difícil, muy doloroso, ¿no? Muy doloroso, muy fuerte, pero entonces no me quiero meter en cosas que ni me competen ni las sé, ¿no? Pero cuán difícil es estar con una persona así que es toc, 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 ¿no? Todo el tiempo. Al principio no lo ves, eso es a lo que me quiero referir con un cáncer o con humedad. Al principio no se ve y tú dices, ay, es que así es, ¿no? Y justificamos ciertas actitudes de nuestra vida, pero son esa gotera que llega un momento en que los que viven al lado tuyo dicen, ya por favor, o sea, no soporto más vivir con esta persona, porque todo el tiempo es algo lo malo. No hay un buenos días antes de que le digas, recoge tu toalla, ¿no? O cosas así, es la gotera. Digo, yo no le digo a mi marido que recoja su toalla, sí la recoge, pero es por poner un ejemplo. Pero es así, o sea, es esa constante. Llega un momento en que tú vas y ves, si hay una gota que cae todos los días sobre una piedra, al paso de los años tú vas a ver que esa piedra está perforada, ¿no? Entonces, ¿cómo se hacen las cuevas en el mar, ¿no? En las rocas esas, porque el agua, tú no lo ves, pero llega un momento en que tanto va la ola que hizo una cueva dentro de esas rocas, ¿no? Es así, es ese ejemplo. Es molesto, al principio no. Entonces, hasta lo podríamos justificar ciertas actitudes que hay en nuestras vidas, pero tanto causan un fastidio, un alejamiento. Dices, mejor en el desierto allá del Sahara que volver a esa casa. Eso es una mujer rencillosa. No es deseable, incita todo el tiempo al problema, a la riña, es causa de molestias. Yo quiero que vayamos ahí en nuestras Biblias a Éxodo, porque dije, ¿de dónde viene esta palabra? Rencilla. Rencilla viene en Éxodo. No es cierto. Sí. Espérenme, no es cierto, no es Éxodo, es números 20, del 1 al 13. ¿20? Sí, números 20 del 1 al 13. Sí, es que me mandaba la Biblia en dos lados, pero no, era Éxodo. Bueno, aquí está ya el pueblo después de haber peregrinado 38, 39 años por el desierto. Están casi entrando a la tierra de Canaán y en el versículo 1 dice que los hijos de Israel, toda la congregación, llegaron los hijos de Israel, toda la congregación al desierto de Sin en el mes primero y acampó el pueblo en Cades y ahí murió María y fue sepultada. Pues hasta ahí todo, ¿no?
Dice, y porque no hubo agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón y hablaron el pueblo contra Moisés diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de cementera, ni de higueras, ni de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Rencilla. ¿No? Si tú lees el versículo 13 al final de esta porción, dice, estas son las aguas de las rencillas por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en él. Pero si tú lees la historia de Pentateuco, es una y otra, y otra, y otra, no sé cuántas veces fueron la verdad, pero la cantidad de veces que ese pueblo se quejó contra Jehová. No, estaban en Egipto y clamaron a Dios por ser liberados, ¿no? Porque alguien viniera y los sacaran de la opresión tal en la cual vivían, que aún no podían tener hijos ya varones porque los mataban. Ese era su clamor, ¿no? Tanta opresión. Y aquí dice, ¿por qué no sacaste? O sea, ¿quién entiende una mujer rencillosa? ¿Alguna vez te has puesto a analizar tus quejas? Luego mi marido me dice, es que no te entiendo. Yo tampoco, le digo, no me entiendo, porque así peleamos una cosa y ya tenemos, no, ya no era eso lo que peleamos, pero somos así. El pueblo de Israel así fue. Peleó una y otra vez porque la manera que Dios tuvo para mostrarse a ellos no les gustó. Creo que cuando conocemos al Señor, dice ahí que estaban porque hicieron enojar al Señor, se contendieron con Israel contra Jehová, con Jehová. A Él, cuando le conocemos, le estamos diciendo, pues me importa un poquito, voy a seguir haciéndolo, ¿no? Y voy a seguir haciéndolo. Pero pues es contra Él cuando lo conocemos, porque nos está, digo, ahorita qué bendición es que lo escuchamos, ¿no? Y el Señor es el que está obrando en nuestros corazones, ¿no? Les quiero leer un comentario. Este libro, no sé si algunas lo conocen, se llama Autoconfrontación. Creo que algunos los tienen, se estudian algunos temas. Es Biblia, o sea, solamente te da unas pequeñas explicaciones, pero te lleva mucho a la Biblia, que tú vayas y abras la Biblia y estudies la Biblia. Pero me gustó un poco aquí, no hablen sí de la rencilla como tal, pero la rencilla que es un enojo y amargura, ¿no? Y dice aquí, el enojo y la amargura son señales evidentes de estar enfocado en el yo y de no confiar en la soberanía de Dios en tu vida. Cuando crees que Dios hace que todas las cosas ayuden a bien para aquellos que le pertenecen y le aman, es decir, que son obedientes a su palabra, entonces puedes responder a las pruebas con gozo en vez de responder con enojo y amargura. Pero muchas veces la rencilla, en este caso que nos compete, es eso, ¿no? Es que estoy enfocada en que yo no estoy recibiendo lo que creo que tengo que recibir. No me estás respetando de la manera que me estás respetando, necesito que me respetes, no me estás amando de la manera que yo necesito que me ames, no están pasando las cosas como yo quiero que sucedan. Entonces muchas veces nuestra rencilla ni siquiera es contra la persona que me está causando esa molestia. ¿Con quién realmente me estoy enojando? ¿Contra Dios? ¿A quién realmente le estoy peleando? Es a Dios. ¿Por qué? Porque Él en su soberanía decidió que yo viviera tales o cuales circunstancias de mi vida. Y no estoy contenta con eso. Entonces, ¿a dónde es que yo tengo que ir a arreglar las cosas en primer lugar? Con Dios. No hay más. Tengo que ir a Él porque no estoy conforme con su soberanía. Porque Él sabía lo que yo iba a vivir y sabía la forma en la que iba a ser tratada y sabía lo que me iban a responder. Entonces, yo no estoy contenta con Él.
Y antes de poder arreglar las cosas con mi esposo, con mi amiga, con mi madre, con mi padre, con quien quieras, necesitamos ir y decirle a Dios que confiamos en que su plan es el mejor que Él tiene para mí. ¿No? Y me llamó mucho, la verdad es que últimas 2 semanas Dios me ha llevado mucho a pensar en esto, ¿no? O sea, ¿de dónde, por qué te enojas? ¿Por qué peleas? ¿Por qué? Porque no estoy de acuerdo con el plan que tú tienes para mí, ¿no? Vamos a ir ahí a Primera de Corintios 10. Del 1 al 11. Son pasajes ya conocidos en su mayoría. Y dice así. Ya llegaron, Primera de Corintios 10, del 1 al 10, dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque todos bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y el versículo 6 dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seamos idólatras, ni fornicarios, y sigue la lista, ¿no? Dice: y todas estas cosas, el versículo 11, les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Y no nos ha sobrevenido ninguna tentación. Si se dan cuenta, ahí vemos claramente la soberanía de Dios. Y aún lo que el pueblo de Israel conocemos de Él, está escrito para que nosotras podamos tomar el ejemplo. Dice todos, o sea, todos fueron, me parece impresionante cómo hace tanto hincapié. Todos salieron, todos comieron del maná, todos caminaron bajo esa nube de día, bajo esa columna de fuego por la noche, ¿no? Todos. Dice, pero no de todos se agradó Jehová. ¿No? Y necesitamos tener ese temor de Dios para poderle ser agradables. ¿No? El buscar restaurar mi comunión con Él, mi relación con Él, para poderle ser agradables. Y esto, como dice Karina, o sea, no es algo, no es un mérito propio. El hecho de dejar la rencilla es algo que el Espíritu Santo tiene que producir su fruto en mí para yo poder superar esa condición de mi corazón, ¿no? Hermana Alicia. Pues Pablo, en relación a eso, nos dice que aprendamos a tener contentamiento, sea cual sea la situación. Y muchas veces el problema del yo son nuestras expectativas, ¿sí? Y nuestro egoísmo. Queremos que sea como yo quiero, cuantos yo quiero, y no estamos permitiendo que Dios trabaje en nosotros, sino que le decimos no, eso no. Entonces, pues, es como dice Pablo, aprender a tener contentamiento. Yo sé que no es fácil. Cuando uno tiene todo, pues estamos contentos. El problema es cuando viene la escasez, pero es cuando Dios nos enseña humildad, obediencia, dependencia de Él, y vuelve Dios a abrirnos caminos y vuelve a llevarnos a pastos verdes. Así es. Y ya nada más para cerrar, les leo Hebreos 12:15, hace rato lo mencionábamos. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿No? Dice, mirad bien. 12:15. Yo las animo que realmente nos vayamos con ese desafío, ¿no? De mirar bien qué hay en mi corazón, qué es lo que me está estorbando, por qué tengo esa actitud de rencilla, que es lo que nos compete el día de hoy, ¿no?
ahí analizando tu corazón. Tal vez no encuentres rencilla, pero sí encontremos otras cosas. Entonces, las animo que ese sea nuestro desafío cada día, el hecho de ir y mirar bien la condición de nuestro corazón. Vamos a orar y estamos despedidas. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Te pedimos, Dios, que Dios realmente nos ayudes como hizo David, Señor, el hecho de que se ponía delante de ti y pedía que tú le examinaras, Señor, y le probaras para ver qué había en su corazón. Señor, te pedimos que, bueno, en lo personal, Señor, siempre sea esa mi actitud, pero como hijas tuyas, Señor, cada una de nosotras podamos tener esa actitud de buscar que tú nos examines, que tú nos pruebes, Señor, y nos muestres qué hay dentro de nuestro corazón para que sea limpiado, Señor. Padre, gracias por este tiempo, por tu palabra, Señor, por la presencia de cada una de mis hermanas. Te pedimos que, Señor, nos lleves con bien y que podamos seguir meditando en ti, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén.